¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo y bienvenidos a un nuevo programa de estadística avanzada. ¿Qué tal, Tony? Saludos, saludos. Saludos, ¿qué tal, Oscar? Hoy vamos a hablar de los mejores tríos. Ya sabéis que no nos gusta aplicar mucho el más menos, los ratings individuales y que creemos que la mejor forma de hacerlo es por tríos o incluso por quintetos, ¿no? Podríamos decir que es con una muestra de partidos y de datos más amplia, pues la mejor forma de recoger quizás estadísticas que valga la pena. No sería lo ideal por tríos, pero sí que nos permite quizás ver, ¿no?, una dinámica bastante notable, ¿no?, en cuanto a qué jugadores en este caso están funcionando mejor de los Big Threes de la NBA. Y lo vamos a aplicar un poquito a varios de los mejores tríos de toda la competición, a varios de los mejores Big Threes de toda la NBA y concretamente también a Los Ángeles Lakers, para ver cómo funciona ese trío entre LeBron James, Luka Doncic y Austin Reeves, a ver cómo generan el uno para el otro, cuánto asiste cada uno al resto de sus compañeros y, bueno, pues nos va a permitir hablar de NBA en función de estos Big Threes de cada equipo y que sepáis quiénes son los que dominan los rankings y las estadísticas. Si os gusta el contenido, os sugiero que os suscribáis, que dejéis un like, que pongáis un comentario con vuestra opinión, ya sea en la plataforma que nos estéis escuchando, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, YouTube. Y os recuerdo ese día del 9 de mayo, a las 10 de la mañana en la Fundación Ibercaja de Logroño, vamos a hacer un podcast en directo, la entrada es gratis, podéis asistir. Y podéis, pues, por ejemplo, mirad, me los envió ayer José, podéis entrar en el sorteo de estos dos libritos, ¿eh? Uno es de la mejor eliminatoria de la historia, que es un libro muy, muy chulo. Hicimos un podcast en su día. Perdón, que le doy un golpe al micro. Escrito por Marco Rafael Cañas, que habla de esa eliminatoria del 2000 entre los Blazers y los Lakers, muy loca, que lo tenían ganado o muy encarrilado los Blazers contra aquellos Ángeles Lakers de Kobe Bryant, de Shaquille O'Neal en su prime. Y luego este es un libro que se llama Skyhook All Stars y pues recoge un compendio de algunos de los mejores textos que se han escrito a lo largo de la historia de la revista. Pues, por ejemplo, tenéis el texto que estuvimos haciendo un podcast hace un par de semanas de Warren Jabalí, es una historia así un poquito true crime, pues tenéis más escritos por ahí de Óscar Villares, Jacobo León, creo que también tiene uno por ahí, Marco Rafael Cañas y bueno, mucha más gente. Así que nada, pues para este y otros muchos sorteos, pues podéis asistir al podcast y vais a entrar en ellos, como también, pues eso, camisetas de NBA, vamos a sortear también varios estuches de vino que nos va a dejar por ahí la bodega Vivanco. Vamos a sortear postres y tartas que nos van a dar la gente de Melt. Tengo algún libro más que está hablando con Juan Francisco Escudero para que nos envíe un libro del mítico Fernando Martín. Creo que otro era de Dalí Pagic. No, perdón, de Mirza de Libasi, perdón, no de Dalí Pagic. Así que bueno, pues hay unas cuantas cositas que os van a gustar y seguro que todos os vais con algún regalito. Así que nada, gracias a todos por escuchar el podcast y para empezar tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast, pero antes de empezar quiero hablar 2 minutitos sobre esto. Mañana Iker y Sergio van a hacer un programa específico dedicado a la carrera por el MVP en la NBA y sobre todo a toda la narrativa que se está creando con esto, porque yo lo siento mucho. Yo soy de la opinión de que creo que el MVP se lo merece Shai, ¿no? Creo que es el mejor jugador del mejor equipo en la NBA, que está haciendo una temporada alucinante en cuanto a datos de estadística básica, estadística avanzada. Me parece que es el jugador más decisivo del mundo, ¿no? Yo soy de esa opinión. Nosotros tenemos pues, una herramienta que os gustará más o menos para decidir el MVP basado simplemente en un compendio de estadística básica, estadística avanzada, tasa de disponibilidad, que es decir, los partidos que ha jugado y los que se ha perdido, a eso le damos un valor, y luego el récord del equipo. Podréis decir, pues me gustaría que le dieses más porcentaje a esto y no a esto. Pues bueno, me parece que es algo discutible y que está bien, pero sabéis, ¿no? Nosotros cuál es el criterio que tenemos. El MVP ladder de la NBA, por mucho que busquéis los criterios que tienen, no lo vais a encontrar. Es la opinión de un periodista que no sé quién lo hace, lo he buscado muchas veces, no sé quién lo hace, ¿no? Y he leído mucho acerca de que, pues, cómo puede Luka Doncic, después de la semana pasada estar segundo y seguir con un grandísimo nivel, bajar no un puesto, bajar dos puestos y Víctor Wembanyama, con todos los respetos que está haciendo un gran año, de repente colocarse en primera posición y desbancar a Shai, que es lo que más grave me parece de esto. Entonces, bueno, aquí
Podéis entrar en redes sociales, sobre todo en Twitter, que es donde se maneja todo el cotarro de NBA España, y vais a encontrar múltiples teorías acerca de por qué se varía tanto, muchas veces la fluctuación del dinero para las apuestas, también dar un poquito más de emoción a algo que parecía que estaba ya finiquitado para que se genere más interacción, más clics. Y en base a eso, habéis escuchado gente que vota para los premios dar una opinión acerca de qué considera para el MVP, en este caso, qué considera, cuál es su criterio para dar una opinión, dar su premio al voto al MVP. Y en este caso, Chris Mannix, que yo le tenía como una persona bastante respetada en todo el mundillo de la comunicación y el periodismo de NBA en Estados Unidos, dice lo siguiente: Chris Mannix, de Sport Illustrated, que es uno de los medios más top y más mejor calificados, ¿no? En Estados Unidos, dice: excluye a Luka Doncic de la lista de los 4 principales candidatos al MVP. Ya no es que lo excluyas del top 2, de los 4 principales candidatos, y califica su defensa como una de las peores de la liga. Hasta aquí, bueno, yo puedo comprar que Luka Doncic, bueno, lo compro, no, lo creo, es un jugador que no es un buen defensor. Podemos entrar luego en el debate de si es inteligente a la hora de robar balones, si puede ser un buen defensor al poste contra defensores que tengan peso, vale. Pero no es un buen defensor, es la realidad. O sea, es un tipo que no tiene tanto esfuerzo, tanto recorrido para las transiciones, no es buen defensor uno contra uno. Vale. Creo que es algo que lo sabemos todos. Pero atención a la justificación que da, que para mí esto es lo peor. Dice: tengo a Luka Doncic en mi segundo nivel. Ahora bien, sí que habrá algunas críticas sobre que Luka esté en el segundo nivel. Ha sido excepcional en ataque, pero no puedo ignorar sus estadísticas defensivas. Sus estadísticas defensivas han sido pésimas. Por ejemplo, Luka tiene una calificación defensiva individual de defensive rating de 115,6 puntos este año. Esto lo ubicaría en el puesto 119 entre los 180 jugadores con más de 25 titularidades esta temporada. Por lo tanto, en cualquier estadística medible, ha sido uno de los peores jugadores defensivos de la liga. Y cuando la competencia es tan reñida, tengo que tenerlo en cuenta. Tengo que considerar lo que aportas en defensa. Es el mejor jugador ofensivo, la mejor arma ofensiva, pero en defensa se queda corto. Mi primer grupo de jugadores, el que hemos estado comentando, es Shai, Wemby, Nikola Jokic y Jaylen Brown. Estos 4 jugadores están en mi primer grupo y son los 4 por los que estoy considerando votar para el MVP. Primero, para mí, lo siento mucho, es una falta de respeto dejar a Luka Doncic fuera de un top 4 para el MVP esta temporada. Y segundo, y para mí esto es lo más grave, porque, oye, la opinión de cada uno es la que es. Y lo estoy extendiendo más de lo que me gustaría porque mañana hay que Sergio va a hablar sobre esto. Pero usar el defensive rating individual para valorar si la defensa de un jugador es buena, lo siento mucho, es incorrecto. Iba a decir una otra palabra, pero es incorrecto. Bueno, es una puta mierda, así de claro. Porque el defensive rating individual no es válido para analizar la defensa de un jugador. ¿Por qué? Porque influye mucho el contexto, y esto lo hemos hablado 500.000 veces con el tema de más menos, de por qué el más menos individual no es una herramienta adecuada para valorar si un jugador es bueno, malo o regular, porque depende mucho de los quintetos en los que estés. Tan fácil como eso. No, el defensive rating individual o el offensive rating individual o el net rating individual o el más menos individual depende mucho del quinteto en el que estés para hacer determinados tipos de jugadas. Es decir, si tú compartes pista con jugadores muy buenos, pues lo normal es que tengas una buena estadística. Si compartes pista con jugadores muy malos, pues es lo contrario. Y os pongo un ejemplo. Muchas veces la principal estrella del equipo no tiene, a veces, en ocasiones, una buena estadística individual en defensive rating, net rating, offensive rating o quizás más o menos individual, porque pasa gran parte o juega gran parte de los minutos del partido. Y quizás nos encontramos con suplentes, voy a poner un ejemplo random que no lo he mirado y no está comprobado, pero por ejemplo, Alex Caruso. Alex Caruso es un mejor defensor que Luka Doncic. Seguramente Alex Caruso también tenga quizás un mejor defensive rating o quizás offensive rating que Luka Doncic en determinadas situaciones, y no lo he comprobado, pero es un ejemplo, pero es porque comparte pista con otro tipo de jugadores que quizás tiene una función en un equipo determinado que es muy bueno a nivel defensivo. No sé si me entendéis por dónde voy. Que tú digas que Luka Doncic lo quitas de la carrera por el MVP del top 1 del top 2 porque no defiende, y quizás consideras que la temporada de Nikola Jokic o la de Shai es parecida a nivel ofensivo, pero que le suma un poquito más el nivel defensivo. Por cierto, Jokic tampoco es que aquí tenga el nivel defensivo de Víctor Wembanyama, pues me parecería correcto. Pero utilizar este argumento me parece que es pobre y que está quedando en evidencia que no debería poder votar esta persona para este premio. Lo digo así, claro. Esta persona para este premio no puede votar y está quedando en evidencia. Lo que sucede es que gran parte de la gente no se va a dar cuenta de esto y va a pasar totalmente desapercibido. Pero esta es luego la gente que influye, que tiene capacidad de decisión a la hora de votar un premio individual en la NBA.
y que, desgraciadamente, eso luego influye en contratos de jugadores, en pasta, en contratos, en estatus, a la hora de saber cuántas veces eres All NBA, si puedes optar algún premio determinado. Entonces me parece muy grave, muy grave. Y simplemente lo quería hacer notar. Nosotros, Tony sí, yo no, no es un programa en el que seamos súper expertos, pero creo que sí que damos un poquito voz a que podáis tener unas nociones básicas de estadística avanzada para seguir la liga, aunque a mucha gente se la haga bola y luego no quiera entrar y te diga las mismas cosas de siempre pero a mí me gusta ver los partidos y a mí también, es que es lo principal que baso para basar mi opinión, pero entender que cuando hay 30 equipos y hay tantos partidos, es imposible que te veas todos los partidos de todos los equipos y tienes que tirar muchas veces de estadística avanzada para saber por dónde tira cada uno. Si tú te ves que un jugador destaca mucho en una estadística, pues luego evidentemente tendrás esos partidos y te fijarás en eso. La estadística es básica, chicos, es básica. Y que haya gente votando que diga que no utiliza estadística para fundamentar lo que sus ojos ven y que luego haya gente votando que tenga unos criterios erróneos, como en este caso Chris Mannix, a la hora de hablar de la defensa de un jugador, pues luego no os extrañéis cuando veis determinados tipos de cosas o determinadas campañas que hay a favor o en contra de unos jugadores. Tony, en el que esto no te lo había dicho, no sé si quieres opinar un poquito sobre ello. No, solo simplemente con el tema de estadística, el uso de la estadística. Como tú decías, el tema del utilizar el defensive rating, ¿no? El offensive rating para justificar esto, pues sinceramente yo creo que se queda muy corto en cuanto a conocimientos estadísticos que tiene la web de la NBA. Estaba buscando ahora mismo una pequeña comparativa porque hay una cosa excepcional que tiene la web de la NBA, que es el tracking, y que te mide, por ejemplo, los minutos que un jugador defiende a un jugador interior, jugador exterior o un base. Y, por ejemplo, te puedo decir así a bote pronto, que no es para defender candidaturas ni nada, pero simplemente es Luka Doncic, los rivales, cuando él defiende a un rival, tienen menor porcentaje de tiro de tres que Shai Gilgeous-Alexander y que Anthony Edwards, que son los dos primeros que he cogido para comparar, por decirte una cosa. O que pierden más balones cuando son defendidos por Luka Doncic que cuando son defendidos por Shai o Anthony Edwards en cuanto a porcentaje de periodos. También es verdad que anotan 6 puntos más cuando son defendidos por Luka Doncic. Pero quiero decir que hay tantos matices a la hora de ver una defensa, porque la defensa, y esto sí lo hemos dicho siempre, es la gran perdedora en cuanto a nivel estadístico. No es algo que se haya podido medible. nunca medir tangiblemente. Tú en ataque tienes los tiros, los pases, asistencias, pero en defensa, más allá de robar un balón, que robar un balón no tiene por qué ser el único aspecto defensivo, o taponar, lo hemos dicho mil veces, el efecto Wembanyama, o lo que yo llamaba antes, el efecto Tavares. Un tipo que te hace modificar tu tiro, claro, eso no se mide. No se mide por qué falla un jugador un tiro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final no se puede usar el argumento estadístico solo para ganar ciertas discusiones, ¿no? Que es muy respetable pensar que pueda estar o no estar en los candidatos al MVP. Yo ahí no, quiero decir, no, que no entro a ese tema directamente, sino al uso de las estadísticas de manera coherente y responsable. Es que si tú, por ejemplo, hubieras dicho simplemente, no se lo doy por lo que he dicho yo, de decir, mira, yo primo más la defensa que el ataque. Podré estar de acuerdo o no, pero es tu criterio, oye, y si lo defiendes me parece bien. Y si me dices, mira, es un mal defensor en 1 contra 1, no bajan las transiciones, le falta cardio para minutos finales y eso le afecta a la defensa, eso fija o hace que los equipos rivales le fijen y le ataquen constantemente y provoca que los compañeros tengan que hacer ayudas. Joder, es que me parece súper legítimo. Ahí no digo nada, de verdad lo digo, ¿eh? Ahí no digo nada, porque me parece que tú estás utilizando una estadística con lo que ven tus ojos y lo estás aplicando de una forma correcta. Pero el argumento para mí es erróneo, ya está. O sea, no puede salir en una persona de este nivel a dar una argumentación y que sea tan pobre. Y sobre todo que sea en algo que sea erróneo. Ya está, no digo más. Y acabo de encontrar ahora con esto, lo voy a poner por aquí. Voy a esperar, a ver, que no sé qué a dónde le he dado. Mirad, para que veáis que hasta el bueno de Anthony Daimiel le ha gustado nuestro Excel, porque aquí le han mencionado Isaac López y le pregunta, Anthony Daimiel, ¿cómo eres nuestro representante oficial en las votaciones? ¿Qué te parece la fórmula magistral que aplica Iker Moreda para elegir el MVP? Y dice, está bien, muy interesante, siempre son útiles los baremos que concentran muchas estadísticas. Es que es eso, ya está. Y fijaros, o sea, esto acaba de suceder. Pero no es que sea perfecto, porque, joder, creo que me lo decía un día Abreu Ganz por aquí, que creo que además es matemático, o sea, que no es
un cantamañanas, como la mayoría de los que hablamos aquí. Y decía, estáis utilizando varias estadísticas que se pueden solapar, tal. Vale, me parece bien, ¿no? Creo que era para estadística avanzada, porque estábamos utilizando los winsers, la tasa de reemplazo, y decía que había ahí algo de la fórmula que solapaba. Vale, eso me parece normal y me parece bien. Y yo digo, no es perfecto. Es que yo creo que no hay nada perfecto a la hora de decidir algo así. Pero al final, vosotros aquí sabéis cuál es el criterio y que se le da un porcentaje a la estadística básica, un porcentaje a la eficacia de tiro, o sea, los porcentajes, que me parece que es algo clave para definir lo del MVP, un porcentaje a la estadística avanzada, la tasa de disponibilidad y el récord del equipo. Gustará más o menos, pero sabéis lo que hay. Y es algo objetivo, porque aquí no es de nuestra opinión. O sea, aquí vuelvo a lo mismo. Nikola Jokic está el primero. Yo no votaría a Nikola Jokic primero y Sey es el segundo. Pero es que el tercero es Luka. Pero es que, por ejemplo, Jaylen Brown está el décimo. Porque la tasa de reemplazo de Jaylen Brown con, por ejemplo, las estadísticas avanzadas de Jaylen Brown es que son muy malas. No le echan muy malas dentro de ser una estrella de la liga. Entendemos lo que quiere decir comparándola al resto. No le echan tanto de menos los Celtics. Entonces, bueno, pues es un poco lo que os quería decir sobre esto. Por cierto, saludos por aquí a Pandelebre. Dice, me cuesta coincidir con los directos, agradecidos el contenido que hacéis. Me toca dar la cara a entrar al grupo de WhatsApp. Prometo esta semana y dejar de ser una rata. Saludos al equipo, a vosotros, y gracias por el curro a Tony y Oscar. Pues ahí tienes que dar la cara, Pandelabro. Decía Streets, la narrativa de Wemby, pues el MVP es más joven de la historia, vendí mucho. Sí. Yo el otro día estoy hablando con Sergio, tomando una cerveza. Se lo van a dar a Wemby, el defensor del año y el MVP, y van a vender esta narrativa del más joven de la historia, de que sea que haya ganado los dos premios igual que ganó en su día Jordan, que lo ha hecho ahora Giannis. Es que lo estoy viendo que se lo van a dar. Y comentaba por aquí Big Ben Wallace, con tanta estadística avanzada que tiene la NBA no puede encontrar una solución al problema de los premios en jugadores que no llegan a los 65 partidos y merecerían estar en los quintetos. Bueno, pues que han puesto esa regla y ya Eso se está. metieron ellos solos. Exacto. Sí. Ahí no. De hecho, Yo yo la creo que apoyo, buscan luego. Yo la Sí, apoyo. yo también, porque al final, quiero decir, hay que irse simplemente. Fue justo lo de Embiid, por ejemplo, en su momento. Viéndose en tantos partidos y llegaron MVP. Pues Sí. a mí me parece, quiero decir, al final esto es como, joder, cambiando de deporte, pero es como fuera de juego. Tienes que poner, en un punto tienes que poner el límite, ¿no? Pues 65 partidos, pues esos son. Sí. No, a mí me parece bien. Me parece bien sobre todo que pongas un corte y que lo mantengas. Luego, es que estos lloros, porque lo de Kate son lloros, y es una pena, ¿eh? Es una pena que se haya lesionado y que no pueda llegar, porque es claramente un aspirante MVP y un candidato a primer equipo All-NBA. De hecho, lo sería. Pero claro, esta regla la sabemos desde hace años, y me recuerda lo de Halliburton también, que forzó. Y que un jugador haga unos números en menos partidos es más sencillo que los hagan más Sí. partidos. Y luego estamos todo el día con que las estrellas jueguen número de partidos. Pues bueno, o sea, ¿es una putada? Lo es. ¿Qué merecería ser primer equipo All-NBA y merecería ser aspirante MVP? Lo es. Pero bueno, una vez puestas las reglas, todos juegan con las mismas. Con el mismo juego con las mismas reglas. Así que bueno. Bueno, que nos hemos liado un poquito, perdonad, pero bueno, quería decirlo aquí y un poco compartir todo esto con todos vosotros. Y mañana lo desarrollarán más tanto Iker como Sergio. Espero no haberles pisado mucho, pero es que justo ha salido esto y lo quería comentar. Mañana hablar de otra cosa ya. Sí, no, esto da para Sí, comentar. no. Bueno, Ríos de tinta. vamos con los tríos, eso es. Y no estamos hablando de los de Lou Williams. Vamos con los mejores tríos en pista. En pista, y aquí, pues, Tony, lo quiero hilar un poco con los mejores tríos de Los Ángeles Lakers. Podéis ver una gráfica en la cual tenéis en la columna de la izquierda los tríos, las lineups, luego tenéis los equipos a los que pertenece, partidos que han jugado, minutos y el más menos. Lo volvemos a recalcar. El más menos sería mejor por quintetos, pero bueno, esto nos puede dar una ligera idea, porque no quiero ser hipócrita después de todo lo que he dicho antes, ¿te imaginas ahora? Vale, Tony. No, te iba a decir que me recordaba esa frase antes a mi Erasmus. Bueno, como decíamos, a ver, todo esto surge de, como bien decías, Oscar, de la comparación de Lakers. ¿Por qué? ¿Por qué Lakers? Tema de pues, LeBron, Austin Reeves y Luka Doncic, mira que estamos hablando de él, que me queda en blanco. Todo viene un poco de esa comparación, de buscar estos jugadores qué rendimiento tienen los tres juntos. Porque a mí me daba la sensación, cuando yo vi un partido de Lakers, pues que sí, que están los tres en pista, que los tres muy bien,
pero que no hay mucha química, que no son tres jugadores que consigan, digamos, que dependan de ellos mismos, digamos. O sea, son tres versos libres que dentro de una pista, esa es la sensación que me daba a mí. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos cogido y hemos querido comparar pues, esos tríos, digamos, con el rendimiento que han tenido otros grupos de tres jugadores mientras están en pista. Como bien dices, el más menos, por ejemplo, que hemos cogido varios factores, porque más que ver el mejor, decir el que tenga mejor más menos es el mejor trío, no tiene por qué ser así. El más menos, recordamos como siempre, es al final la diferencia es similar a los ratings. Es la diferencia de puntos mientras están en pista y cuando no están del parcial que tienen en el marcador. Pero claro, si tú tienes un tramo de partido en el cual esos tres jugadores juntos en pista reciben un parcial de -30 y luego hay 10 partidos seguidos que tienen un parcial de +2, pues oye, a nivel de victorias, digamos, que han ido mejor, pero ese partido con esa diferencia te puede mermar, ¿no? Estadísticamente. Entonces, lo que queremos es ver desde diferentes puntos de vista, diferentes situaciones, cómo ese grupo de tres jugadores, digamos, pues están rindiendo en pista. El conjunto de tres jugadores que mejor está rindiendo ahora mismo en NBA, pues son los grupos de tres jugadores de Atlanta Hawks. Hemos metido el filtro de mínimo 24 partidos, mínimo 14 minutos en pista. Es más sencillo con grupos de tres que con quintetos, porque los quintetos no hay tantos que coincidan mucho tiempo en pista, ni hay tantos puntos. Como hay constantemente cambios, siempre sustituciones, etcétera, suele ser más quintetos, sobre todo, además, que comienzan partidos, más que los que terminan. Un quinteto titular sueles empezar siempre, pero terminarlo va a depender mucho del contexto del encuentro, luego también tema de problemas de faltas, etcétera. Entonces, eso siempre va a costar un poco más y va a lastrar más el tema del rendimiento de ese posible quinteto. Decíamos, los quintetos, los tríos más eficaces ahora mismo en NBA por ese más menos, los que mejor están funcionando, coincide con el equipo que analizamos después del parón del All-Star que más éxito estaba teniendo, que son los Atlanta Hawks. El trío de CJ McCollum, Jalen Johnson y Dyson Daniels están promediando en 25 situaciones o 25 partidos de los cuales ha coincidido en pista una media de 14,6 minutos en pista, más 8,6. Pero es que el segundo trío también es de Atlanta Hawks con más 7,5 en 24 partidos. Y el tercer trío es también de Atlanta Hawks, McCollum, Alexander Walker y Okongwu con más 7,4. Los tres están por encima de ese más 7. El cuarto, aquí ya nos encontramos a uno de Lakers, pero en este caso está Marcus Smart, Luka Doncic y Austin Reeves. Tienen un más 7,1, que es una marca buenísima, la cuarta de la liga, empatada con esta de Charlotte, de Ball, Diabate y Brandon Miller, que tiene un 7,1 también, igual que Lakers. A nivel curiosidades, pues mira, la que más tiempo está en pista, y luego veremos pues el tema de química con este equipo, pues Denver Nuggets, su trío de Nikola Jokic, Jamal Murray y Chris Brown, han compartido pista en 33 partidos, pero es que 23,2 minutos de media en pista. Eso es, fíjate, lo más destacado, pero con diferencia, porque luego el siguiente sería ya en Toronto, 20,6 minutos, R.J. Barrett, Quickly y Barnes con 4,2 de más menos, 6,6 tienen este trío de Denver Nuggets. El que más partidos ha jugado sería el de los Detroit Pistons con Duncan Robinson, Kate Cunningham y Jalen Duren, que han jugado 53 partidos, 18,4 minutos han compartido en pista y tienen un más 4,8. Bueno, si simplemente nos quedásemos aquí, podéis ver la lista entera para que veáis simplemente los mejores tríos ordenados por más menos con esos filtros que os ha comentado Tony, pues la verdad que valdría de poco todos estos datos, toda esta realidad que estamos comentando. Pero por eso vamos a seguir analizando y vamos a seguir dando contexto a las estadísticas, que es lo que creemos que tiene valor, ¿no? En este podcast y en general para poder entender todo lo que sucede en pista en la NBA. Y ahora vamos a hablarlo en términos de producción de puntos. Lo mismo, tenéis los tríos, los equipos a los que pertenecen, los partidos que han jugado, los minutos y los puntos que producen esos tríos, unidos también a el porcentaje de tiro de campo, los tiros de 3 intentados, el porcentaje de tiro de 3, las asistencias y el más menos. Y con esto, pues los datos son un poquito más ricos. Luego tendremos más gráficas y más diapositivas. Pero lo que quiere decir, y aquí es donde iba a ir un poquito para meter el palo, cuando veáis simplemente este jugador, este trío tiene el mejor más menos y por eso es el mejor, pues lo siento mucho, eso es una red flag andante de una persona que está dando una opinión.
Es así. O sea, tú no puedes extraer una conclusión y eso hace mucho daño muchas veces a la estadística básica, a la estadística avanzada y a la percepción que tiene en general el público general, valga la redundancia, sobre la estadística de tipo, pues esto no vale una mierda. Pues no es que no valga una mierda, es que ese dato está, le falta contexto por todas partes y hay que aportar más cosas para saber en qué nos puede servir. Entonces aquí tenemos la producción por puntos y pues Nikola Jokic es muy bueno, básicamente, porque el mejor trío en cuanto a producción de puntos de toda la NBA, con el filtro, que imagino que es el mismo de antes, ¿no, Tony? De Sí, partidos correcto. jugados y minutos, es el de Nikola Jokic, Jamal Murray y Christian Brown, que aportan 62 puntos. Exacto, confirma este quinteto que hemos dicho antes, que es el que más tiempo estaba en pista junto, ¿no? Con esos 23 minutos. Fíjate que ahora en cuanto a producción de puntos, obviamente al final los puntos van en cuanto más minutos en pista, más posibilidades de hacer más puntos tienes. Va muy en asociación unos con otros y ya estamos viendo otros grupos de 3 jugadores diferentes. Pero aquí, si hemos dicho antes que Atlanta dominaba tanto, fíjate que ahora Atlanta baja un poquito. El segundo quinteto, trío. Es cierto que es de Atlanta, Alexander Walker, Jalen Johnson y Dyson Daniels, pero aquí en producción de puntos ya baja un poquito más, ya son 56 puntos. Y aquí ya el más menos ya ha variado, ya son 3,1. ¿Por qué? Porque estos 3 grupos de 3 jugadores no estaban en la anterior, sino que eran diferentes combinaciones, digamos, ¿vale? El mérito de Jokic, ¿por qué? Porque luego es que te vas al tercer trío y vuelve a aparecer Denver Nuggets, producen 54,4 puntos y son Nikola Jokic, Cam Johnson y Chris Brown, también produciendo mucho este grupo de 3 de Denver. Vamos aquí con la comparación que veníamos como tema inicial de la creación de este especial. LeBron James, Luka Doncic, Austin Reeves. Se encuentran en el penúltimo lugar de esta tablita. El más menos en esta ocasión es de más 2,5. Hemos visto en el anterior que el más menos se disparaban a más 7,7 en primeras posiciones. Más 2,5 cuando están estos 3 jugadores en pista. Han compartido 25 partidos, 19,2 minutos. Promedian cuando están los 3 en pista 47,6 puntos por encuentro. Porcentaje de tiro es bastante alto, 51,8. De hecho, creo que es el tercer mayor porcentaje de este top. Tiros de 3 son de los que menos tiros de 3 intentan y llama la atención, teniendo un tirador como Austin Reeves, por ejemplo, o Luka Doncic, que es verdad que su volumen de tiro de 3 es bastante alto. Su porcentaje, pues bueno, está en la media, No es 37,7 puntos, no es malo. ¿no? Y la producción de asistencias, muy bajo. Me atrevo a decir, es el tercero más bajo, creo recordar, porque lo estuve mirando antes, el tercero más bajo o cuarto más bajo de esta lista. 10,6 asistencias. Fíjate que los equipos que más tienen, por ejemplo, pues ese trío de Jokic, Murray y Chris Brown, 15,3 asistencias por encuentro. El segundo, 14,9, 14,1. Luego hay muchos con 12, 11,8, 12, 13. Estos están en 10,6. Creo que hay 5 equipos con 10 asistencias aproximadamente. Yo creo que Es estos decir, jugadores muy iguales. Si aquí metiésemos exacto. a un finalizador, ya sea un alero o un pivot, es que cambiaría drásticamente, porque sería un jugador que se ocuparía de hacer la labor de ejecutor, de coger los alley-oops, de finalizar, de poner un bloqueo, incluso subirían en muchas categorías. Luego veremos que el tema del pivot es cierto, pero es cierto que es que lo utilizan, lo hacen, porque luego veremos pues, Sí. una gráfica que tenemos sobre a quién asiste cada jugador. Sí. Qué bien parado sale en esa fotografía de Andre Ayton, por ejemplo. Pero es cierto eso, ¿no? Que son 3 jugadores que se asocian muy poco entre sí. Que son, pues lo que decía, ¿no? La sensación que te da cuando los ves de ser 3 versos libres en el libro, ¿no? Y que cada uno funciona de una manera y que no hay, que se entienda cuando hablo de química, no me refiero a que se den mal ni cosas de esas, pero es verdad que jugando a lo mejor no dependen tanto los unos de los otros, ¿no? Sí. Ni LeBron de Luka, no es ni de broma, por decirte algo retro, un Nash con esto de Mayer en su día, ¿no? Sí. Sí. Por decir algún datito más de estos tríos de los que estamos hablando, el que más partidos ha jugado juntos es el de los Houston Rockets, Kevin Durant, Jabari Smith y Amen Thompson. Quizás también son jugadores que se solapan un poquito. Sí que es cierto que han jugado además, creo que es el segundo trío que más minutos ha compartido en pista con 22,4 minutos por partido y el primero es el de los Denver Nuggets de Nikola Jokic, Jamal Murray y Christian Brown con 23,2 minutos por partido y luego otros que han jugado muchos partidos juntos, pues tenemos con 59 partidos el segundo que ya lo has comentado de Nickel Alexander Walker, Jalen Johnson, Dyson Daniels. Destacamos también a otro de los Houston Rockets, Durant Sengun y Amen Thompson.
otro de los Atlanta Hawks, Alexander Walker, Okongwu, Jalen Johnson, y luego tenemos también pues a más quintetos de los Atlanta Hawks. Entra por aquí uno de los Knicks con 55, Karl Anthony Towns, OG Anunoby, Michael Bridges, no está curiosamente Jalen Brownson, y luego tenemos, por ejemplo, también con 59 partidos al de los Orlando Magic, Wendell Carter, Desmond Bane, Paolo Banchero, que por cierto este genera 49,6 puntos y más 1,5. Bueno, vamos a pasar, saludamos por aquí a Eder, que dice que nos tiene por aquí de fondo y que te ve en la quedada. Sí, sí, ganas. Grande Eder. Y aquí, bueno, juntamos un poquito todo, ¿no? Mejores tríos en pista, ya que has metido el factor de los ratings. Has metido defensive rating, net rating, offensive rating, la eficacia de tiro y el player impact estimated. Es decir, completamos todas estas gráficas de no simplemente el más menos de los tríos, sino aportando más datos. Exacto, ya además ya nos quitamos de los puntos, porque lo hemos dicho antes, los puntos que producen obviamente van a ir de la mano con la cantidad de minutos en pista que han compartido. Hemos visto ya que había muchos equipos ya con mayor cantidad de minutos que coincidían en pista, con mayor cantidad de minutos de partidos. Claro, aquí ya vamos a meter los ratings. Los ratings ya sabemos que lo que hacen es igualar el tiempo, igualan los puntos que anotas y lo mide todo más a ras, ¿no? Digamos, para tener la misma vara de medir para todos los equipos. Y también metemos ya el impacto. Hemos metido también la eficacia de tiro para ver cómo funciona. Fíjate que hay equipos que están por encima del 100% de eficacia de tiro. ¿Eso cómo es? Pues eso es pues simplemente que cuando esos jugadores están juntos, no es que metan todos, sino que además producirán mucho desde la línea de 3. Ya sabemos que la línea de 3 te va a dar ese tiro de 3, te va a dar ese 0,5 extra en la ecuación de la eficacia de tiro. Entonces, si tienes una eficacia muy alta y tienes un acierto de tiro de 3 muy, muy alto, pues se te va a disparar, ¿no? Pero claro, el mérito aquí, ¿cuál es? El mérito aquí es la cantidad de partidos y encima los minutos que coinciden en pista. Pregunta por aquí Big Van Wallace, ¿qué es el PIE? Es el Player Impact Estimated. Y dice, ¿por qué tienen tan pocos los tríos de los Pistons? Es lo que aporta, en este caso, los tríos, pero también se puede aplicar a nivel individual a un jugador, a las victorias de sus equipos, en función de unas estadísticas que recoge. Exacto, pues mira, muy sencillo. Al por qué tiene tan poco el jugador de los Pistons. Porque es bastante probable que cuando están esos 3 jugadores, los otros 2 que están en pista, que no estamos contando, también aportan mucho en ese momento. Por lo Porque tanto, es más equipo. restan. Igual no dependen tanto del Big Three. Exacto. Y es más equipo y todos aportan más. Exacto, fíjate que el equipo que más tiene, Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Cason Wallace, 120,8 de Player Impact Estimated, Chet Holmgren, Jalen Williams, Cason Wallace en el segundo, Gilgeous-Alexander, Holmgren, Jalen Williams en el tercero. El top 3 lo ocupa Oklahoma City Thunder, porque es un equipo que cuando están con esos jugadores en pista es cuando rompen los partidos. De hecho, hoy justo me estaba viendo el de anoche contra Knicks. Sí. Y que es un espectáculo como termina el partido Shea. Pues aquí es donde se ve reflejado estadísticamente, ¿no? Que estos equipos, cuando están juntos, además ya lo sabemos, que a nivel defensivo incluso, que son bestiales, fíjate que aquí donde se disparan es en nivel ofensivo, el rating. Están por encima del 200. Es una barbaridad, es una bestialidad. De hecho, es que Detroit está sin Kate y está siguiendo ganando partidos. Sí. Por eso, es que eso habla de que son un gran equipo. Exacto. Es que eso habla de que son un gran equipo. Otra cosa luego es en playoff. Y las cábalas que hagamos. Pero demuestran que en temporada regular son equipos que están tremendamente rodados y que van solos. Fíjate la barbaridad de net rating, además que es cerca de 40 puntos. Claro, aquí vamos, de nuevo. Hay que tener en cuenta todos los contextos, ¿vale? Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams y Cason Wallace han compartido pista en 68 partidos. Es decir, prácticamente casi todo lo que llevan de temporada. Y mira que ha habido lesiones de por medio tanto de Williams y de Shai. 18 minutos por partido. En el caso de Lakers, por ejemplo, claro, eran mucho menos partidos, 27. Bueno, ponía 25 en la anterior, no sé por qué aquí me sale 27, pero eran 25 en la anterior. 19,4 minutos, esto sí que es el mismo dato que antes. Fíjate, el Play Impact Estimated baja 55 puntos y el net rating a 9,4. Es que es la mitad, por ejemplo, que los quintetos. Bueno, menos de la mitad que algunos quintetos de Oklahoma. Exacto, entonces hay que tener en cuenta que estamos hablando de toda la temporada, que aquí hay muchos partidos, por ejemplo, pues eso, que han coincidido poco, también puede haber partidos de principio de temporada, que si tenemos en cuenta a lo mejor las 2 últimas semanas, el dato puede mejorar. Pero Tony, lo bueno para Oklahoma, para los quintetos, perdón, para los tríos de Oklahoma, es que son de los que más partidos han compartido. O sea, que eso tiene más mérito que tengan además este Player Impact Estimate tan alto. Fíjate que a mitad de tabla nos encontramos con otro que es Shai,
Lugendort y Jalen Williams. 2 más abajo, Shea, Lugendort, Chet Holmgren. Y ambos igual, están con datos tremendos. Sobre todo, fíjate, el de Shea, Lord y Williams. Es que están con un 18 en el rating. Es verdad que esto está ordenado por net rating, pero es que el Player Impact Estimated está elevadísimo. Pero es que te vas a los mayores Player Impact Estimated, son todos los de Oklahoma City Thunder. Es decir, están rindiendo a un nivel que aquí es donde da miedo. San Antonio, por ejemplo, que es el gran rival, hay que irse al de Devin Vassell, Wembanyama y Stephon Castle, que están en 62,1, que está muy bien, 20,6 de net rating. Han compartido pista en 49 partidos, 15,9 minutos por esos 43 partidos. Bueno, son buenos datos, pero claro, es que lo que decimos, si lo comparamos con los datos de Oklahoma, pues asusta bastante, ¿no? Y luego, fíjate, como curiosidad, Lakers tiene un trío que ha funcionado muy bien en pista, y es el de Marcus Smart, Luka Doncic y Austin Reeves. Que es que tiene, está justo después de los 3 de Oklahoma, los 2 de Atlanta y los 2 de Charlotte, ahí está el de Lakers, muchísimo mejor rendimiento que el de LeBron James, Doncic y Austin Reeves. Yo creo que si cambiase, no voy a decir a ningún jugador de los 3 de ese trío que estamos analizando, que evidentemente son los 3 mejores jugadores del equipo, pero volvemos a lo mismo. A mí me parecen demasiado iguales, no siendo iguales en cuanto a que son jugadores que les gusta tener la bola. Si cambiásemos a cualquiera de los 3 por un Smart, un Ayton, un Jackson Hayes, un Hachimura, subirían porque los roles cambiarían del equipo. Hay un jugador que podría dedicarse solo a tirar, que tendría más espacio, o a finalizar en el roll, o en el pop, o simplemente estar esperando una determinada situación y mejoraría seguro. Pero también ese es el ejercicio que estamos queriendo hacer, analizar este Big Three de Los Ángeles Lakers. Y ahora vamos a pasar a una imagen que además la hemos publicado en Twitter y la verdad le habéis dado muchos likes, así que nada, se agradece. Se agradece a todos los que la habéis compartido, es la misma. Que es las asistencias que se dan entre este Big Three de Los Ángeles Lakers. Hemos puesto una imagen de Austin Reeves, de Luka Doncic y de LeBron James y podéis ver cuántas asistencias le da Reeves a Doncic, cuántas asistencias le da Reeves a LeBron y lo mismo con Doncic y con LeBron, cuántas asistencias le da Doncic a Reeves o a LeBron y cuántas asistencias da LeBron a Reeves y a Doncic. Es decir, esa retroalimentación, sí, lo he dicho bien, que tienen entre los 3. Y luego, aparte, debajo, veis cuáles son sus compañeros favoritos en cuanto a recibir asistencias. Y lo que vemos, por ejemplo, es que la asociación de más asistencias entre uno y otro es la de Doncic con LeBron James, que Doncic le da 1,2 asistencias por partido a LeBron James, que es la cifra más alta entre estos 3 jugadores, y luego sería Austin Reeves, que le da una asistencia por partido a LeBron James. Y a mí esto me suena a que LeBron James es el jugador que más capacidad atlética tiene de estos 3, por mucho que tenga 41 años y que puede finalizar más situaciones y que por eso se ve más beneficiado de esta pero fíjate retención. lo que decíamos antes, ¿no? El jugador más asistido por cada uno de estos jugadores es DeAndre Ayton. Sí. Casi 4 Es normal, asistencias sí. recibe por partido de DeAndre Ayton. Es decir, te da por imaginar que si en vez de Ayton tuvieses otro tipo de 5, ¿no? O otro 5, mejor que otro 5 con un poquito más de calidad, pues imagínate, ¿no? Cómo se pondrían las botas. 1,1 recibe tanto de LeBron como de Austin Reeves y 1,7 de Luka Doncic. Luka Doncic, obviamente, vemos estos datos, es el jugador que más asistencias da. Además, en estadísticas sabemos que está prácticamente en 10 asistencias de media por encuentro. Pero fíjate, a Reeves, qué poquito, 0,6. O sea, media asistencia. Un partido sí, otro partido no, prácticamente, ¿no? Reeves a Doncic, un poquito más, 0,8, pero tampoco es una cosa espectacular. LeBron a Doncic, menos que a Reeves, 0,8 a Austin Reeves y 0,7 a Luka, ¿no? Pues vemos eso, ¿no? Que esa retroalimentación entre los 3, LeBron es un poquito el más beneficiado, también porque es verdad que es el jugador que a lo mejor ataca mejor aro, que más pintura pisa de los 3. Sí. Es Más el jugador atlético, que más, sí. claro, que más funciona a lo mejor a la hora de realizar corte y poder recibir. Austin Reeves y sobre todo Luka Doncic son más de amasar muchísimo más balón. Doncic se produce sus tiros solo, no necesita tampoco tanta asistencia. Pero bueno, al final eso, ¿no? Que queríamos ver, que era poco, que empezó por una sensación, pues bueno, sí es verdad que lo podemos corroborar, que entre los 3 no hay tanta necesidad, ¿no? De que, sobre todo a nivel, compartiendo pista, de hecho, de que puedan producir, ¿no? Da la sensación más de que Lakers debería incluso ir teniéndolos por parejas, más que tener a los 3 en pistas. Sí.
Pero claro, luego ya entramos en el debate de quién va a salir en segunda unidad, o quizás uno que sea el primer cambio en el primer cuarto y que luego se coma todo el segundo cuarto con la segunda unidad, ¿cómo lo harías? Es esa gestión de egos y gestión de quintetos que tiene que trabajar Gigi Reddick, que seguro que esto lo ha pensado. O sea, si estamos aquí nosotros en nuestra casa pensando este tipo de cosas, él ha dado vueltas, más vueltas, y de cómo lo puede hacer para no molestar a nadie, no afectar a la química del vestuario y que luego se traduzca en pista, porque si encima luego él hace esa idea y no se traduce en rendimiento en pista, pues se lo van a reclamar desde el vestuario, desde los aficionados y desde tal. Pero también aquí volvemos a lo mismo, y esto lo ha comentado muchas veces Iker, el jugador que más ha cambiado su rol en el equipo, incluso por voluntad propia, es LeBron James, desde la llegada de Luka Doncic, porque tiene que hacerlo, porque es que si no, no funcionaría. No podía ser el mismo jugador LeBron James el año pasado, que es primer equipo o segundo equipo en la NBA, ya no recuerdo, sexto en las votaciones para el MVP, y ahora es un jugador que se dedica más a tener menos tiros, más cortes, defender un poquito más, hacer otro tipo de acciones, porque ya no es ni la primera ni la segunda espada del equipo, aunque por días pueda ser el mejor jugador del equipo en determinados contextos. Y vamos con la última gráfica. Y aquí, a ver si me pasa, sí, ya me ha pasado. Aquí lo que vamos a hacer es la asociación de estrellas de algunos de los mejores jugadores de la NBA. Hemos puesto las caras de Jokic, Edwards, Jaylen Brown, Branson y Víctor Wembanyama, y vemos de quiénes reciben más asistencias y a quiénes dan más asistencias. Por ejemplo, Nikola Jokic, que es el que más en grande aparece aquí. Él da a Murray 2,2 asistencias por partido y recibe 2,7 asistencias por partido. Y aquí nos ratificamos una vez más en ese mítico 2x2 que hacen Jamal Murray y Nikola Jokic, que cuando están en forma me parece que es una de las armas más imparables de la NBA. Sí, yo creo que de best dúo, ¿no? Podríamos decir, Sí, sí. seguramente sin ningún tipo de dudas. Son los que, fíjate, en global, si sumamos esas cantidades, son prácticamente 5 asistencias por encuentro que producen solo entre ellos dos. Hacia un lado o hacia otro, son, vamos, el jugador, ya te digo, ahora lo vamos viendo, pero en comparación con el resto, es la pareja más sólida, de hecho, que hay en toda la NBA, ¿no? Ahí sí que hay química y de sobra. Ujú. Luego tenemos, por ejemplo, la de Shai Gilgeous-Alexander. Shai, el jugador al que más asistencias le da es a Chet Holmgren, y del que más recibe es curioso, es Jalen ¿Mm? Williams. Sí, recibe muy poquitas 0,3. asistencias. Sí. Exacto, es que este es el dato, ¿no? Y aquí Yo es eso lo, yo lo me lo guay ponía. de. Exacto, es lo bonito de poner a diferentes jugadores, porque aquí ¿qué es lo que vemos? Pues vemos un jugador que no depende del resto, es un jugador que se fabrica sus propias acciones, ya lo sabemos. Shea coge el balón y lo mismo te acaba debajo del aro que te hace ahora un step back y te la cuela de tres ya también. O acaba en la línea de tiros libres también, otra opción. Por lo tanto, es un Ujú. jugador que no necesita de esa circulación de balón. Es un jugador que produce más asistencias de las que necesita recibir. Y el ejemplo pues es este, ¿no? El jugador al que más asiste, su socio a la hora de asistir, es Chet Holmgren. Y fíjate, el jugador del que más recibe, Jalen Williams, es a 0,3 asistencias por partido. Ujú. Vamos ahora, por ejemplo, a Anthony Edwards, que el jugador al que más asistencias da es a Julius Randle, y del que más recibe también es 0,8, y del que más recibe es de Julius Randle, 1,3, que precisamente Randle siempre ha sido un buen generador. Vamos a pasar de estos últimos dos ya un poquito más de corrido. Jaylen Brown, el jugador de los Boston Celtics, al jugador que más asistencias da es a Peyton Pritchard, 0,9, y del que más recibe es Peyton Pritchard, 1,1. Pues veis de nuevo esa sinergia, como antes con Anthony Edwards. Y pues va a ser lo mismo ahora mismo con Jalen Branson, al que más asistencias da es a Michael Bridges, 1,4, y del que más recibe, curiosamente, es de Michael Bridges, 0,6. Y por último, Víctor Wembanyama, al que más asistencias da, 0,6, a Stephon Castle, tampoco su principal virtud, y del que más recibe es de Stephon Castle, 1,9, que por cierto, estuve escuchando un programa de Víctor Wembanyama del Reverso hace un par de semanas, y hablaban pues eso, de esa conexión, que eran dos jugadores que estaban muy unidos, que habían hecho muchos entrenamientos, muchos workouts juntos en el último verano, y que parece que se entienden bastante bien, y eso veis que esa relación tiene sus frutos en pista. Sí, de hecho, fíjate que si hiciésemos, ¿no?, una clasificación por la suma de esas asistencias, el que quedaría en último lugar sería Shea con 1,4 asistencias en total entre las que recibe y las que da, a su mayor socio, tanto en recibir como en dar asistencias. El segundo sería Jalen Brown con 2 asistencias. Tercero sería, vamos de menos a más, sería Anthony, no, sería también Branson con esas 2 asistencias también sumadas. Anthony Edwards 2,1 y Wembanyama 2,5. Está bastante bien. Lo que pasa es que, claro, que es que todos estos datos, vuelvo a repetir, y aquí es donde pongo yo en alza lo de Nikola Jokic y Jamal Murray,
Es que se van prácticamente a 5 asistencias, 4,9, 2,2 que da y 2,7 que recibe. Pues nada, chicos, esperamos que os haya gustado el episodio, esperamos que os haya gustado el podcast, que os haya servido para, perdona, poner un poquito de contexto a esto de los mejores Big Threes, esto de los mejores tríos de la NBA. Lo hemos hecho un poquito más en clave Lakers, ya seguro que vas a decir Goldstein, va a estar por ahí Goldstein, que siempre anda ahí ladrando y diciendo que, por cierto, Goldstein es el que ha mencionado a Anthony Davis en la conversación en el Twitter, así que nada, gracias Goldstein. Pero ya decir, otra vez hablando de Lakers, bueno, hemos metido el tema Lakers, pero, joder, veis que hemos hablado de muchos jugadores en la liga y os ha servido para tener una imagen amplia, ¿no? De muchos equipos, de muchos jugadores. Primera vez que se habla aquí de Lakers, en estadística avanzada este año. Sí, puede ser, Primera puede vez. ser. O sea que- Puede ser, sí, sí. Esta semana, mirad, el viernes pasado estuvieron hablando en la Massive de Charlotte y el domingo los James también de Charlotte. O sea, Charlotte se está hablando mucho de Charlotte. claro, es Demasiado. que hicimos demasiado. tú y yo un programa también de Charlotte en Por su eso, día. ¿no? Sí, 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 ¿Quiénes son los Charlotte, jóvenes? Vamos a ver. sí. ¿Con quién lo estuve? Lo estoy hablando ¿Quién el es día Pedro con León? Sergio. Sí. Creo que Charlotte, y esto mira, lo digo ya y así me lo quito, creo que Charlotte Ahora. este verano debería traspasar a la Melo Ball. Porque la Melo Ball no va a tener un valor de mercado más alto en su carrera en NBA. Te quita su contrato, tiene valor ahora y creo que se aprovecha si traspasas también a Miles Bridges por temas un poquito más extradeportivos. Y te creo lo cambian por ya Morant. No. Yo lo que quiero son jugadores secundarios. No quiero nada más. Confío en con Kunepel, quizás un base organizador defensor, que no sea tampoco una locura, pero que te aporte un poquito de equilibrio con Kunepel y con Brandon Miller. Y lo bueno que tiene Charlotte son los dos pivots, que no va a ser ninguno estrellas de la NBA, y a mí me gusta, que sean dos pivots eficientes, pero que no sea un Sabonis, por ejemplo, que es un muy buen jugador y que no te vale como primera espada. Con Calveren y con Diabate, perfecto. No, yo a ver, ya sabéis que a mí me encanta Keyson Wallace. Yo iría por Keyson Wallace. Le pagaría Keyson Wallace con Kunepel, Brandon Miller, el 4 de turno que te hayas pillado y va rotando Diabate o Calverne según sea el partido y algún otro veterano más que vayas pidiendo, pues está por el Grant Williams, que no me molesta, luego tienes de suplente a Kobe White, con eso el equipo funciona, pero que se quiten ya los Charles Hornets a la Melo Ball, aquí queda dicho. Tony, ¿tú te quitarías a la Melo Ball? Yo hace ya un par de temporadas. La verdad. No soy muy fan de la Melo, la verdad que te diga, pero bueno. Ya. El chico está Pues funcionando. nada, chicos, gracias a todos los que habéis estado por aquí. Mañana estará en directo a las 6 de la tarde Iker y Sergio para hablar más en profundidad del tema de la carrera por el MVP. Darán duras declaraciones, duros datos y muchos palos. Así que nada, ahí tenéis una cita mañana por la tarde. Ya estéis de vacaciones como Tony o tengáis que currar, lo que sea, pero bueno, ya el miércoles ya es víspera de festivo, así que imagino que la semana es cortita y estáis todos contentos. Así que nada, chicos, saludos, Tony, gracias por traernos sabiduría una semana más. Nada, a vosotros por aguantarme. Eso es. Gracias a toda la gente que está en directo, Big Ben Wallace, Alberto Streets, a Eder que también se ha pasado a comentar por aquí, a Pandelabro, gracias a todos, saludos y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.